Martina abrió los ojos en la oscuridad, el sudor frío pegado a su piel. El lado de la cama de Antonio estaba vacío, tan frío como la tierra que lo cubría. Hacía apenas 3 meses que el infarto fulminante se lo había llevado, arrancando de su vida no solo a su compañero, sino también la única certeza que conocía: la vida en el campo. Ahora, con el amanecer tiñendo de gris las ventanas de su humilde casa rural, Martina no veía el sol, sino la sombra de un futuro incierto. 4 pares de ojos inocentes la esperaban. Martín, el mayor, con sus 12 años y una seriedad prematura. Laura, de 10, con la mirada soñadora de quien aún no comprende la dureza del mundo. Miguel, de 7, siempre inquieto y curioso. Y la pequeña Dulce María, de apenas 4, que solo recordaba a su padre como una figura amable en fotografías. La tierra que Antonio había trabajado con tanto esmero, la misma que les había dado sustento por generaciones, ahora parecía un desierto. Sin él, sin sus manos fuertes y su conocimiento ancestral, la granja se marchitaba. Las deudas se acumulaban como nubes de tormenta, y cada día era una batalla contra la desesperación. Martina se levantó, el cuerpo pesado, pero el espíritu, aunque herido, no roto. Miró a sus hijos durmiendo, sus pequeños rostros iluminados por la tenue luz del alba, y supo que no podía rendirse. No había opción. La vida en el campo, que antes era su refugio, ahora era una trampa. Necesitaba un cambio, una oportunidad, un lugar donde sus hijos pudieran crecer sin la sombra constante de la escasez. La ciudad, con sus luces y promesas, aunque aterradora, se presentaba como la única salida. Era un salto al vacío, un abandono de todo lo conocido, pero por sus hijos, Martina estaba dispuesta a saltar. Antes de que nos sumerjamos en el corazón de esta conmovedora narrativa, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora. Queremos saber hasta dónde llega el eco de estas historias que nos recuerdan que a veces perderlo todo es el primer paso para descubrir lo que realmente importa. Y si esta premisa ya te ha tocado el alma, no dudes en darle me gusta a este video y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de almas valientes que, como Martina, se niegan a rendirse. Aquí encontrarás historias que te abrazan, te inspiran y te recuerdan que no estás solo en tu camino de reconstrucción. No te pierdas ni un solo relato que puede cambiar tu perspectiva. La casa de adobe, construida por el abuelo de Antonio, crujía con el viento que se colaba por las rendijas. Cada sonido era un recordatorio de la soledad que ahora habitaba sus paredes. Martina recordaba las risas de Antonio, el olor a leña quemada en el fogón, el bullicio de los niños jugando en el patio. Ahora solo quedaba el eco de esos recuerdos, un eco que se mezclaba con el lamento de los perros vecinos y el canto lejano de los grillos. La granja, que antes era un vergel, ahora era un campo de maleza. Las pocas cabras que quedaban pastaban con desgano, sus costillas marcadas por la falta de alimento. El huerto que Antonio cultivaba con manos expertas estaba seco y agrietado. Martina había intentado mantenerlo, pero sus manos, acostumbradas a las tareas domésticas, no tenían la fuerza ni el conocimiento para dominar la tierra. La desesperación se aferraba a ella como una enredadera, amenazando con ahogarla. Los acreedores, hombres de la ciudad con trajes oscuros y miradas frías, habían visitado la granja varias veces. Sus palabras eran como cuchillos, cortando la poca esperanza que le quedaba. «Deuda es deuda, señora», decían, mientras señalaban los papeles con números que Martina apenas entendía. Le habían dado un plazo, un ultimátum. Si no pagaba, perdería lo poco que le quedaba: la casa, la tierra, todo. Uno de esos acreedores, un hombre llamado señor Vázquez, había sido particularmente cruel. En su última visita, había traído a un tasador que caminó por la propiedad como si fuera basura, tocando las paredes con asco, mirando el huerto con desdén. «Esta tierra no vale mucho», había dicho el tasador, «pero la casa tiene potencial. Podríamos demolerla y construir algo más rentable». Martina había sentido como si le arrancaran el corazón. Esa casa no era solo un edificio,
era la historia de su familia. Era donde Antonio le había propuesto matrimonio bajo el árbol de aguacate. Era donde habían nacido sus hijos. El señor Vázquez le había ofrecido una cantidad ridícula por la propiedad, una cantidad que ni siquiera cubriría la mitad de la deuda. «Piénsalo, señora», había dicho con una sonrisa falsa. «Es mejor que nada. Al menos tendrías algo de dinero para empezar de nuevo». Pero Martina sabía que era una trampa. Si aceptaba, estaría renunciando a todo por casi nada. Martina no tenía a quién recurrir. Sus padres habían fallecido años atrás, y la familia de Antonio, tan numerosa en los buenos tiempos, había desaparecido como sombras al sol. Nadie ofrecía ayuda, nadie preguntaba cómo iba a sobrevivir. La soledad era un peso tangible, una presencia constante que la acompañaba en cada paso. Incluso la iglesia del pueblo, donde Martina había rezado durante años, no le ofreció más que palabras vacías. El sacerdote, un hombre mayor y cansado, le había dicho que la voluntad de Dios era misteriosa y que debía aceptar su destino con humildad. Pero Martina no podía aceptar que el destino de sus hijos fuera la pobreza y el abandono. Una noche, mientras los niños dormían, Martina se sentó junto a la ventana mirando la luna llena que iluminaba el campo. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente brotaron, silenciosas y amargas. Lloró por Antonio, por la vida que habían construido juntos, por el futuro que se había desvanecido. Lloró por sus hijos, por la inocencia que se les estaba arrebatando, por el miedo que sentía por ellos. Lloró por la injusticia de un mundo donde los hombres como Vázquez podían pisar a los pobres sin consecuencias. Pero en medio de las lágrimas, una chispa de determinación se encendió en su corazón. No podía permitirse el lujo de la desesperación. Tenía 4 vidas que dependían de ella, 4 almas que necesitaban su fuerza. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, y una decisión, fría y clara, se formó en su mente. Tenía que irse. Tenía que buscar un nuevo comienzo, lejos de la sombra de la tragedia y la ruina. La ciudad, con su promesa de anonimato y oportunidades, era su única esperanza. Sabía que sería difícil, que enfrentaría desafíos inimaginables, pero la imagen de sus hijos, sus pequeños rostros confiados, le dio el coraje para seguir adelante. Se levantó, ajustó su vestido y miró la luna con una nueva resolución. La vida en el campo había terminado. Una nueva vida, incierta y aterradora, pero llena de posibilidades, estaba a punto de comenzar. Esa noche, Martina comenzó a hacer planes. Sacó una caja vieja donde guardaba los documentos importantes, las escrituras de la casa, los certificados de nacimiento de sus hijos, algunas cartas de amor que Antonio le había escrito años atrás. Miró cada documento como si fuera un tesoro, sabiendo que pronto tendría que dejarlos atrás, pero los documentos de los niños, esos los guardaría. Esos eran su futuro. También pensó en qué llevar. No podía llevar mucho. Necesitaba poder cargar todo lo que sus hijos también necesitaban cargar. Decidió que llevaría ropa, algunos utensilios de cocina básicos y las fotografías de Antonio. Todo lo demás tendría que quedarse atrás, convertirse en polvo y recuerdos. Mientras hacía estos planes, Martina se permitió un momento de debilidad. Se preguntó si estaba cometiendo un error. ¿Qué pasaría si no encontraba trabajo en la ciudad? ¿Qué pasaría si sus hijos se enfermaban? ¿Qué pasaría si no podía protegerlos? Pero luego miró a Martín durmiendo, su rostro fruncido incluso en el sueño, como si estuviera resolviendo problemas incluso en sus sueños, y supo que no tenía opción. Tenía que intentarlo. La decisión de Martina fue recibida con una mezcla de incredulidad y lástima por los pocos vecinos que aún quedaban en la aldea. A la ciudad, sola con 4 niños. «Estás loca, Martina», le decían. Pero ella había aprendido que la locura a veces era la única forma de cordura cuando la vida te arrinconaba. Vendió lo poco que quedaba de la granja, las gallinas, la vaca vieja, algunas herramientas oxidadas. El dinero apenas alcanzó para el pasaje en el autobús y unas pocas provisiones para el viaje. Empacó lo esencial en 2 baúles gastados, ropa remendada, algunas ollas, los pocos juguetes de los niños y las fotografías de Antonio.
su único tesoro. Los niños, ajenos a la magnitud de la decisión, estaban emocionados con la idea de la gran ciudad, un lugar que solo conocían por los cuentos de su madre. Martín, sin embargo, miraba a su madre con una preocupación silenciosa, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus pequeños hombros. La mañana de la partida, el sol salió como un presagio, brillante y sin nubes. Martina abrazó el tronco del viejo árbol de aguacate en el patio, el mismo donde Antonio le había pedido matrimonio años atrás. Sintió la corteza áspera bajo sus dedos, un último adiós a la vida que había sido. Recordó ese día, hace más de 15 años, cuando Antonio se había arrodillado bajo este árbol, con un anillo hecho de plata que había heredado de su madre. Recordó su risa, su confianza, su fe en que construirían una vida hermosa juntos. Ahora, ese árbol era lo único que quedaba de esa promesa. Los niños se acercaron y abrazaron el árbol también, sin entender completamente lo que estaban dejando atrás. Martín colocó su pequeña mano sobre la de su madre. «Volveremos, mamá», dijo con la seriedad de un adulto. Martina no tuvo el corazón para decirle que probablemente nunca volverían. El viaje fue largo y agotador, extendido a lo largo de 2 días, en un viejo autobús ruidoso que se mecía constantemente. Al principio, los campos verdes y las colinas suaves de su región natal se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Los niños, acostumbrados a la inmensidad del cielo abierto, se maravillaban con las nubes que parecían tocar las montañas. Martín señalaba los rebaños de ovejas, Laura cantaba canciones que su padre le había enseñado y Miguel intentaba atrapar mariposas imaginarias a través de la ventana. Dulce María, acurrucada en el regazo de Martina, dormía la mayor parte del tiempo, ajena a la trascendencia de ese viaje. Pero a medida que avanzaban, el paisaje se transformaba. Los campos daban paso a plantaciones más grandes, organizadas en hileras perfectas, señal de una agricultura más industrializada. Las pequeñas aldeas se volvían más frecuentes, con casas de ladrillo y techos de tejas, muy diferentes de las construcciones de adobe a las que estaban acostumbrados. El aire se sentía diferente, más denso, con un olor a humo y a asfalto caliente. Martina observaba cada cambio con una mezcla de fascinación y aprensión. Cada kilómetro los alejaba más de la vida que conocían, de la tierra que había sido su hogar. La incertidumbre era un compañero constante, un nudo en el estómago que no se disipaba. En una de las paradas, Martina conoció a una mujer mayor que viajaba al mismo destino. La mujer, cuyo nombre era Doña Rosa, se sentó a su lado y comenzó a hablar sin parar. «Voy a vivir con mi hija», dijo, «después de que mi esposo murió hace 5 años. Al principio no quería irme de mi pueblo, pero mi hija insistió. Dijo que la ciudad tenía más oportunidades, que podría ayudar a cuidar a mis nietos». Martina escuchó atentamente, encontrando consuelo en las palabras de esta extraña. «¿Tienes miedo?», preguntó Doña Rosa. Martina asintió sin poder hablar. «Claro que tienes miedo», continuó Doña Rosa. «Cualquiera tendría miedo. Pero mira a tus hijos. Ellos creen en ti. Eso es lo más importante». Esas palabras se quedaron con Martina durante el resto del viaje. Cada vez que el miedo la invadía, recordaba las palabras de Doña Rosa. Sus hijos creían en ella. Eso era suficiente. Por las noches, dormían en pequeñas posadas de carretera, donde el ruido de los camiones y las conversaciones de los viajeros les impedían conciliar el sueño. Martina abrazaba a sus hijos, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar de frío o de miedo. Les contaba historias de Antonio, de su valentía, de su amor por ellos, intentando infundirles un poco de la seguridad que ella misma anhelaba. En una de esas noches, Miguel tuvo una pesadilla. Se despertó llorando, gritando que había visto a su padre. Martina lo sostuvo en sus brazos durante horas, cantándole canciones de cuna, recordándole que estaba a salvo. Pero mientras lo hacía, se preguntaba si realmente estaría a salvo. ¿Qué tipo de madre era ella, llevando a sus hijos a lo desconocido? El último tramo del viaje fue el más impactante. El autobús se adentró en la periferia de la ciudad, un laberinto de casas apiñadas,
calles sin pavimentar y un bullicio incesante. Los niños se pegaron a la ventana, sus ojos grandes y asombrados. Edificios de varios pisos se alzaban hacia el cielo, un espectáculo que nunca habían visto. El tráfico era caótico, con autos, autobuses y bicicletas compitiendo por un espacio en la calle. El aire estaba cargado de olores a comida, a escape de vehículos, a humedad y a algo indefinible que Martina asociaba con la vida urbana. Martina vio a personas de todas las edades y orígenes caminando por las calles. Vio a mujeres vendiendo flores en las esquinas, a hombres reparando carros en la calle, a niños jugando en espacios reducidos. Vio pobreza y riqueza lado a lado, como si la ciudad fuera un mosaico de vidas diferentes, y se dio cuenta de que, en este lugar, su historia no sería única. Habría otros como ella, otros que habían perdido todo y estaban intentando reconstruir. La estación de autobuses era un hervidero de gente. Cientos de personas se movían en todas direcciones, hablando en voz alta, cargando bultos, despidiéndose o reencontrándose. El ruido era ensordecedor, una cacofonía de voces, anuncios por altavoz y el chirrido de los frenos. Martina sintió un mareo, una sensación de ahogo. Era como si el mundo entero se hubiera volcado sobre ellos. Martín, con su instinto protector, tomó la mano de Laura y Miguel, mientras Dulce María se aferraba a la falda de su madre. Martina respiró hondo, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. No había tiempo para el miedo. Tenía que ser fuerte por ellos. Con un esfuerzo sobrehumano, recogió los baúles, ajustó a Dulce María en sus brazos y con la ayuda de Martín se abrió paso entre la multitud, llevando consigo no solo a sus hijos y sus pocas pertenencias, sino también la pesada carga de la esperanza y la responsabilidad. La ciudad los había recibido con un abrazo ruidoso y abrumador, pero Martina estaba decidida a encontrar su lugar en ese nuevo mundo. Mientras salía de la estación, Martina vio a doña Rosa siendo recibida por una mujer joven que gritaba «¡Mamá!» con alegría. Doña Rosa se giró y le sonrió a Martina como si le dijera «Ves, todo saldrá bien». Martina sonrió débilmente, deseando poder creer en esas palabras. Los primeros días en la ciudad fueron un torbellino de sensaciones abrumadoras. El tráfico constante, el murmullo incesante de las voces, los olores a comida callejera mezclados con el escape de los autobuses, todo era un asalto a los sentidos de Martina y sus hijos. Acostumbrados al silencio del campo, al canto de los pájaros y al susurro del viento entre los árboles, el bullicio de la metrópolis era ensordecedor. El frío de las noches se colaba por la delgada manta que los cubría mientras dormían en los bancos del parque, y los ruidos extraños de la ciudad, los pasos lejanos, las sirenas, mantenían a Martina en un estado de alerta constante. Martina había planeado quedarse en un hotel barato durante los primeros días, pero cuando llegó y vio los precios, se dio cuenta de que su dinero no duraría ni una semana. Así que buscó alternativas. Encontró un albergue para mujeres y niños, un lugar sucio y deprimente, pero que al menos ofrecía un techo. El albergue estaba dirigido por una mujer llamada señora Gómez, una mujer dura y sin paciencia que trataba a las residentes como si fueran criminales. «Las reglas son simples», dijo señora Gómez cuando Martina llegó. «Sin hombres visitantes, sin alcohol, sin ruido después de las 9, y si no puedes pagar, te vas. No hay caridad aquí». Martina asintió tragando su orgullo. Pagó una semana de alojamiento con dinero que no podía permitirse gastar, sabiendo que necesitaba ese tiempo para encontrar trabajo. Abrazaba a sus hijos con fuerza, intentando transmitirles una seguridad que ella misma no sentía. Martín, el mayor, intentaba ser valiente, pero Martina notaba el temblor en sus pequeñas manos cuando la oscuridad los envolvía. Laura se acurrucaba contra ella, sus ojos grandes y llenos de lágrimas silenciosas. Miguel, el más pequeño de los varones, se volvía irritable y lloraba con facilidad, extrañando la familiaridad de su hogar. Dulce María, la más pequeña, era la que más sufría, su inocencia incapaz de comprender por qué dormían en la calle. Una noche, mientras dormían en un parque, un hombre se acercó a ellos.
Martina se despertó asustada, protegiéndose a sí misma y a sus hijos. Pero el hombre simplemente les ofreció una manta extra y un poco de comida que había sobrado de su cena. «Tengo nietos de tu edad», dijo refiriéndose a Martín y Laura. «No puedo soportar verlos así». Martina lloró de gratitud, aunque fuera un acto de amabilidad tan pequeño. Le preguntó su nombre, pero el hombre simplemente sonrió y se fue, desapareciendo en la noche como un ángel. La búsqueda de trabajo era una odisea diaria. Martina recorría las calles, preguntando en tiendas, restaurantes, fábricas. Pero la respuesta era siempre la misma. No tenemos vacantes, o necesitamos personal con experiencia en la ciudad, o lo más doloroso, con 4 niños. ¿Quién va a cuidarlos mientras trabaja? La desesperación comenzaba a hacer mella en su espíritu. Sentía que había fallado a sus hijos, que los había traído a un lugar donde no había esperanza. En una fábrica de textiles, un gerente le dijo que podría contratarla, pero solo si trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana, por un salario que apenas cubriría la comida. ¿Y mis hijos?, preguntó Martina. «Ese es tu problema», respondió el gerente sin compasión. Martina se fue, incapaz de aceptar un trabajo que la separaría de sus hijos durante tanto tiempo. El hambre era una punzada constante en su estómago, pero el dolor de ver a sus hijos con el estómago vacío era mucho peor. Compartía la poca comida que conseguía, a menudo renunciando a su propia porción para que ellos tuvieran un poco más. Una vez encontró dinero en la calle, suficiente para comprar pan y leche para los niños. Lloró de alegría, como si hubiera encontrado un tesoro. Martina también intentó pedir limosna, algo que nunca había imaginado que haría. Se sentaba en las esquinas con sus hijos, esperando que alguien le diera dinero. Algunos pasaban sin mirar. Otros le daban monedas, pero no suficientes. Una mujer le dio un billete y le dijo: «Que Dios te bendiga, hermana». Esas palabras significaron más para Martina que el dinero. Los niños comenzaron a enfermarse. Laura desarrolló una tos constante. Miguel se quejaba de dolor de oído. Martina no tenía dinero para un médico, así que intentaba cuidarlos como podía, con remedios caseros que recordaba de su infancia. Pasaba las noches en vela, escuchando sus respiraciones, rezando para que no empeoraran. Fue en uno de esos días de desolación que doña Elena apareció como un faro en la tormenta. Martina estaba sentada en un banco de la plaza, observando a sus hijos jugar con unas piedras, cuando la mujer se acercó. Su voz era suave pero firme, y sus ojos, aunque cansados, irradiaban una bondad genuina. «Señora», dijo doña Elena, «los he visto por aquí varios días. Parece que necesitan ayuda». Martina al principio desconfió. Había aprendido a ser cautelosa en la ciudad, pero la mirada de doña Elena era diferente. No había lástima, sino una comprensión profunda. Cuando doña Elena le ofreció el trabajo en la panadería y un pequeño cuarto en la parte trasera del local, Martina sintió un alivio tan grande que las lágrimas brotaron incontrolablemente. Era una oportunidad, un respiro, una segunda oportunidad. «¿Por qué?», preguntó Martina sin poder creer en su suerte. «¿Por qué me ayuda?», doña Elena sonrió. «Porque una vez alguien me ayudó cuando lo necesitaba, y he pasado mi vida intentando pasar esa bondad adelante». Luego miró a los niños. «Y porque veo en tus ojos que eres una buena madre, eso es suficiente para mí». El pequeño cuarto en la parte trasera de la panadería era apenas un espacio para que los 5 se apretujaran, pero para Martina era un palacio. Tenía un techo, paredes sólidas y, lo más importante, estaba caliente. El olor a pan recién horneado, que al principio le pareció extraño, pronto se convirtió en un aroma reconfortante, el olor de la seguridad. Los niños, aunque apretados, se sintieron seguros por primera vez en días. Dulce María dejó de llorar por las noches y Miguel volvió a sonreír. Laura y Martín, aunque aún cautelosos, mostraron signos de alivio. La vida en la panadería se estableció en una rutina agotadora, pero predecible. Martina se levantaba antes del sol, cuando las calles aún estaban desiertas, y comenzaba su jornada. El aroma a pan recién horneado llenaba el aire, un consuelo en medio del cansancio.
Sus manos, antes acostumbradas a la tierra, ahora se adaptaban a la masa, a los trapos de limpieza, a las bandejas calientes. Los primeros días fueron difíciles. Martina no sabía cómo hacer pan, nunca lo había hecho. Doña Elena la puso bajo la tutela de don Pepe, el viejo panadero que había trabajado en la panadería durante 30 años. Don Pepe era un hombre silencioso, con las manos enharinadas permanentemente y una sabiduría que provenía de décadas de experiencia. Al principio fue impaciente con Martina, corrigiendo cada movimiento, cada técnica, pero gradualmente vio su determinación y su disposición a aprender, y algo cambió en él. «Mira», le dijo un día tomando sus manos y guiándolas a través de la masa, «el pan es como la vida. Necesita tiempo, paciencia y el toque correcto. Si lo aprietas demasiado, se endurece. Si no lo trabajas lo suficiente, no sube. Necesitas encontrar el equilibrio». Martina aprendió no solo a hacer pan, sino a amar el proceso. Aprendió a sentir la masa bajo sus dedos, a saber cuándo estaba lista, a escuchar el sonido del pan en el horno. Aprendió que hacer pan era un arte y que ella tenía talento para ello. Los niños, después de un desayuno rápido de pan y café, iban a la escuela. Martina los veía partir con el corazón encogido, sabiendo que no podía ofrecerles más que lo básico, pero con la esperanza de que la educación les abriera puertas que a ella le habían sido negadas. Había inscrito a los niños en la escuela pública, un proceso que fue complicado sin documentos de residencia. Pero una trabajadora social comprensiva la ayudó, diciéndole que los niños tenían derecho a la educación sin importar su estatus. Por las tardes, regresaban a la panadería, haciendo sus tareas en un rincón tranquilo mientras Martina trabajaba. Martín, el mayor, se había convertido en su pequeño ayudante, vigilando a sus hermanos, haciendo recados y a veces incluso ayudando a limpiar las mesas. Su seriedad se había intensificado. Parecía que hubiera envejecido años en meses. Martina lo observaba con preocupación, viendo cómo cargaba responsabilidades que no debería cargar a su edad. Laura, con su naturaleza soñadora, se sentaba a dibujar en cuadernos viejos que doña Elena le había regalado, creando mundos de fantasía para escapar de la realidad. Sus dibujos eran hermosos, llenos de imaginación. Doña Elena los miraba con admiración. «Tienes talento, pequeña», le decía, lo que hacía que Laura sonriera, aunque fuera brevemente. Miguel, el más inquieto, a menudo se escabullía para observar a los panaderos, fascinado por el proceso de hacer pan. Don Pepe, al ver su interés, comenzó a enseñarle. Miguel aprendía rápidamente, sus pequeñas manos imitando los movimientos de don Pepe. Había algo en la panadería que lo calmaba, que lo hacía sentir útil. Y Dulce María, la más pequeña, jugaba con los sacos de harina vacíos, riendo con la inocencia que solo los niños poseen. Su risa era como música para Martina, un recordatorio de que aún había alegría en sus vidas. Doña Elena, la dueña de la panadería, era una mujer de unos 60 años, con el cabello blanco recogido en un moño y una sonrisa que iluminaba su rostro. Había enviudado joven y criado a su único hijo, Ricardo, con mucho esfuerzo. Veía en Martina un reflejo de su propia juventud, de su propia lucha. No la explotaba, como Martina había temido. Al contrario, la trataba con una bondad que Martina no había conocido en mucho tiempo. Le pagaba un salario justo, además de la morada y la comida, y siempre se aseguraba de que los niños tuvieran lo necesario. Doña Elena también era una mujer de fe. Cada mañana, antes de que abrieran la panadería, se sentaba en una pequeña capilla privada que tenía en la parte trasera del negocio y rezaba. Una vez, invitó a Martina a rezar con ella. «Dios nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos», le dijo. Martina, que había perdido mucha de su fe después de la muerte de Antonio, encontró consuelo en esas palabras. Los otros empleados de la panadería, al principio, miraban a Martina con curiosidad, pero pronto la aceptaron. Eran un grupo diverso. El viejo panadero, don Pepe, con sus manos enharinadas y su sabiduría silenciosa. La joven vendedora, Carmen, con su risa contagiosa y su espíritu alegre. Y el repartidor, Luis, un hombre fuerte y trabajador.
Se convirtieron en una especie de familia extendida, compartiendo chistes, penas y la camaradería del trabajo diario. Carmen, en particular, se convirtió en una amiga cercana. Era una mujer de unos 30 años, viuda como Martina, aunque sin hijos. Había trabajado en la panadería durante 5 años y conocía a todos los clientes por su nombre. «La vida es dura», le dijo a Martina un día, «pero es más fácil si tienes gente a tu alrededor. Yo estoy aquí para ti, Martina, siempre». Luis, el repartidor, era un hombre de unos 40 años, musculoso y de pocas palabras, pero sus acciones hablaban más que palabras. Una vez, cuando Martina mencionó casualmente que necesitaba reparar una ventana rota en el cuarto, Luis apareció al día siguiente con herramientas y la reparó sin pedir nada a cambio. «Mi madre fue viuda también», dijo simplemente. «Yo solo hago lo que hubiera querido que alguien hiciera por ella». Con el tiempo, la adaptación de los niños a la escuela fue un proceso gradual. Al principio, se sentían como peces fuera del agua. Sus ropas sencillas, su acento rural y su falta de conocimiento sobre los juegos y las costumbres de la ciudad los hacían sentirse diferentes. Los otros niños se burlaban de ellos, llamándolos campesinos y pobres. Martín, con su seriedad, se concentró en los estudios, buscando refugio en los libros. Descubrió que tenía una mente brillante para las matemáticas y la ciencia. Su maestro, el señor Rodríguez, lo notó rápidamente. «Martín tiene un talento excepcional», le dijo a Martina en una reunión de padres. «Si continúa así, podría ir a la universidad. Podría ser ingeniero o científico. El cielo es el límite para este niño». Martina lloró de alegría al escuchar estas palabras. Significaba que su sacrificio, que traer a sus hijos a la ciudad, podría valer la pena. Laura, más sensible, a menudo regresaba a casa con los ojos llorosos por las burlas de algunos compañeros. Una niña llamada Sofía la había llamado sucia campesina enfrente de toda la clase. Laura había corrido al baño y llorado durante toda la hora del almuerzo. Martina la consoló, pero sabía que las palabras crueles dejarían cicatrices. Sin embargo, Laura también descubrió el arte en la escuela. Su maestra de arte, la señorita Valentina, vio su talento y comenzó a darle lecciones extra. «Tu hija tiene un don», le dijo a Martina. «Puede expresar cosas con el arte que otros no pueden expresar con palabras». Miguel, el más pequeño de los varones, se metía en peleas por defender a sus hermanos, mostrando un espíritu combativo que Martina no sabía que tenía. Una vez, un niño mayor se burló de Laura, y Miguel, aunque era mucho más pequeño, lo enfrentó. Terminó con un ojo morado y un labio hinchado, pero había defendido a su hermana. Martina lo regañó, pero también lo abrazó, viendo en él el espíritu de su padre. Dulce María, en el jardín de infancia, era la que mejor se adaptaba. Su inocencia le permitía hacer amigos con facilidad. Su maestra, la señora Flores, la adoraba. «Dulce María es un rayo de sol», le dijo a Martina. «Ilumina toda la clase con su sonrisa». Martina, a pesar de su agotadora jornada laboral, siempre encontraba tiempo para escuchar a sus hijos, para consolarlos, para animarlos. Les recordaba la importancia de la educación, la oportunidad que tenían de construir un futuro mejor. Les enseñaba a ser orgullosos de sus raíces, a no avergonzarse de su origen. «Venimos de una tierra hermosa», les decía, «de personas trabajadoras y honestas. Eso es algo de lo que estar orgullosos». Martina, por su parte, no solo trabajaba, sino que observaba y aprendía. Miraba cómo doña Elena manejaba el negocio, cómo interactuaba con los clientes, cómo resolvía los problemas. Su mente, antes enfocada solo en las tareas del campo, se abría a un mundo de posibilidades. Comenzó a tomar la iniciativa, a sugerir mejoras, a optimizar los procesos. Una vez sugirió que ofrecieran pan integral además del pan blanco tradicional. Doña Elena fue escéptica al principio, pero decidió intentarlo. El pan integral se convirtió en uno de los productos más populares. Otra vez Martina sugirió que abrieran más temprano para capturar el mercado de los trabajadores que se iban temprano.
Las ventas aumentaron significativamente. Su eficiencia y su dedicación no pasaron desapercibidas. Doña Elena, con una sonrisa de aprobación, le delegaba cada vez más responsabilidades, confiando plenamente en su capacidad. Martina sentía que estaba creciendo, que estaba descubriendo nuevas facetas de sí misma. La ciudad, que al principio le había parecido un lugar hostil, ahora le ofrecía un camino, una oportunidad de reconstruir no solo su vida, sino también su identidad. Doña Elena tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de Martina y sus hijos. Un día, al ver a Martina remendando la ropa de sus hijos en el pequeño cuarto trasero, doña Elena se sentó a su lado. «Martina», dijo con voz suave, «sé que este lugar es pequeño para ustedes. Mis padres me dejaron una pequeña casa en las afueras. No es grande, pero tiene 2 habitaciones y un pequeño patio. Está vacía desde hace años. Me gustaría que se mudaran allí. No me pagues alquiler, solo cuídala como si fuera tuya. Y si puedes, ayúdame con el jardín, que lo tengo abandonado». Martina no pudo contener las lágrimas. Era una oferta que cambiaba todo. Una casa de verdad, con espacio para sus hijos, con un patio donde Dulce María podría jugar y Martín podría tener un poco de privacidad. Era un regalo de inmensa generosidad, una muestra de confianza que Martina no había experimentado en mucho tiempo. Aceptó con el corazón rebosante de gratitud, pero en el fondo de su corazón, Martina sintió algo más. Culpa. ¿Cómo podía aceptar un regalo tan grande? ¿Cómo podría jamás pagar esta deuda? Doña Elena vio la duda en sus ojos. «Martina», dijo, «no es un regalo que necesites pagar. Es un regalo que doy porque quiero, porque veo tu valor y quiero que tú también lo veas». La mudanza fue un evento emocionante para los niños. La casa, aunque modesta, les parecía un palacio. Tenía paredes de colores claros, ventanas grandes que dejaban entrar el sol y un pequeño jardín trasero que, aunque descuidado, prometía vida. Los niños corrieron por las habitaciones, eligiendo sus camas, imaginando sus nuevos espacios. Martina, por primera vez desde la muerte de Antonio, sintió una verdadera sensación de hogar. La casa estaba ubicada en un barrio tranquilo, un poco alejado del bullicio del centro, pero bien conectado por transporte público. Era una construcción sencilla, de una sola planta, con paredes de estuco y un techo de tejas rojas. Al entrar, Martina sintió una oleada de emoción. Las habitaciones eran luminosas, con ventanas que daban al pequeño jardín trasero. Había una pequeña cocina, un baño y un espacio que podía servir como sala de estar. Para los niños era un paraíso. Martín y Miguel compartieron una habitación, decorándola con dibujos que Laura había hecho. Laura y Dulce María compartieron la otra, con cortinas que Carmen había cosido especialmente para ellas. Por primera vez en mucho tiempo, tuvieron espacio para jugar, para estudiar, para ser niños. El jardín, aunque descuidado, se convirtió en el proyecto personal de Martina. Con la ayuda de Luis, el repartidor, que era hábil con las herramientas, limpiaron la maleza, repararon la cerca y plantaron algunas flores y hierbas aromáticas. Martina, con sus manos acostumbradas a la tierra, sentía una conexión especial con ese pequeño pedazo de naturaleza en medio de la ciudad. Era como si estuviera cultivando no solo plantas, sino también la esperanza. Martina pasaba sus horas libres en el jardín, trabajando la tierra, plantando semillas. Plantó rosas que trepaban por la pared, plantó hierbas aromáticas, albahaca, romero, menta, plantó tomates, chiles, calabazas. Cada planta era una declaración de fe en el futuro, una apuesta de que habría tiempo para cosechar lo que sembraba. Los niños la ayudaban. Martín llevaba agua del pozo, Laura dibujaba el diseño del jardín, Miguel cavaba hoyos con un entusiasmo que hacía reír a Martina. Dulce María plantaba semillas, aunque a menudo las plantaba al revés. «No importa, mi amor», le decía Martina, «las plantas encontrarán su camino hacia la luz». El jardín se convirtió en un lugar de sanación para toda la familia. Cuando Martín estaba preocupado por la escuela, se sentaba bajo el árbol de tomates y leía. Cuando Laura estaba triste, dibujaba las flores. Cuando Miguel estaba inquieto, cavaba en la tierra.
Cuando Dulce María tenía miedo, jugaba con las mariposas que visitaban las flores. La generosidad de doña Elena no se limitó a la casa. Al ver las dificultades económicas de Martina, le ofreció un aumento de sueldo, asegurándose de que pudiera cubrir los gastos de la casa y las necesidades de sus hijos. También le dio ropa y útiles escolares para los niños, y a menudo les preparaba comidas especiales para llevar a casa. Una vez, cuando Martina mencionó casualmente que Martín necesitaba un uniforme para la escuela, doña Elena no solo le compró el uniforme, sino que también le compró 2 conjuntos más. Para que tenga opciones, dijo. Cuando Laura necesitaba materiales de arte para un proyecto especial, doña Elena le compró los mejores materiales que pudo encontrar. «Tu hija tiene talento», le dijo a Martina. «Merece las mejores herramientas». Los colegas de la panadería también se unieron para ayudar. Carmen, la vendedora, organizó una colecta entre los vecinos para conseguir muebles y enseres para la casa. Recaudó dinero vendiendo pasteles que ella misma horneaba. «Todos merecemos un hogar», dijo cuando Martina intentó rechazar la ayuda. Don Pepe, el panadero, les regaló una mesa de madera maciza que había estado en su familia por generaciones. «Mi padre la hizo con sus propias manos», dijo, «y ahora quiero que sea parte de tu hogar. Quiero que tus hijos coman en esta mesa, que hagan sus tareas aquí, que creen recuerdos felices alrededor de ella». Martina lloró al recibir este regalo, sabiendo lo mucho que significaba para don Pepe. Luis, el repartidor, dedicó sus días libres a ayudar a Martina con la mudanza y las reparaciones. Reparó el techo que goteaba, arregló las puertas que no cerraban bien, instaló estantes en la cocina. «Mi padre era carpintero», dijo. «Me enseñó a arreglar cosas. Es lo menos que puedo hacer». Martina se dio cuenta de que había encontrado no solo un trabajo y un techo, sino una verdadera comunidad. Estas personas, que al principio eran extraños, se habían convertido en su familia extendida, un pilar de apoyo en su nueva vida. El tesoro más grande que había encontrado en la ciudad no era material, sino humano: la bondad, la amistad y el amor de quienes la rodeaban. Pero Martina también sentía una responsabilidad inmensa. Sentía que debía retribuir de alguna manera la bondad que había recibido. Así que comenzó a trabajar aún más duro. No solo cumplía con sus tareas en la panadería, sino que se quedaba horas extra, sin cobrar, para ayudar con proyectos especiales. Limpiaba la panadería hasta que brillaba. Preparaba comidas especiales para doña Elena, intentando cuidarla como si fuera su propia madre. Una vez a la semana, Martina preparaba una comida especial para toda la familia de la panadería: don Pepe, Carmen, Luis y doña Elena. Cocinaba con ingredientes que cultivaba en su jardín, creando platos que eran simples pero deliciosos. «Esto es lo mínimo que puedo hacer», decía, aunque en realidad era mucho más que lo mínimo. Martina también comenzó a ayudar a otros clientes de la panadería que estaban en dificultades. Si veía a alguien que no podía pagar el pan, discretamente le daba un pan extra. Si veía a un niño hambriento, le ofrecía un panecillo. Doña Elena lo sabía y nunca le dijo nada, simplemente sonreía. Con cada día que pasaba, Martina sentía que su corazón se curaba un poco más, que las heridas del pasado comenzaban a cicatrizar y que un futuro lleno de posibilidades se abría ante ella y sus hijos. Con la estabilidad de la casa y el apoyo de doña Elena y sus colegas, la familia de Martina comenzó a florecer. Los niños se integraron en la escuela, haciendo amigos y descubriendo nuevas pasiones. Martín, ahora de 15 años, se destacó en sus estudios, mostrando una inteligencia aguda y una sed de conocimiento. Pasaba horas en la biblioteca, devorando libros, y a menudo ayudaba a su madre con las cuentas de la casa. Había comenzado a soñar con ser ingeniero, con construir cosas que ayudaran a las personas. Su maestro, el señor Rodríguez, lo animaba constantemente. «Tienes un futuro brillante», le decía. Martín trabajaba duro, sabiendo que la educación era su única salida hacia una vida mejor. Laura, ahora de 13 años, encontró su voz en el arte. Sus dibujos se volvieron más elaborados, llenos de colores y fantasía. Doña Elena, al ver su talento,
Le compró un juego de acuarelas de calidad profesional. «Para que puedas crear algo verdaderamente hermoso», le dijo. Laura comenzó a pintar escenas de la vida en la panadería, retratos de su familia, paisajes imaginarios. Su maestra de arte, la señorita Valentina, la animó a participar en una exposición escolar. Cuando los dibujos de Laura fueron seleccionados, Martina lloró de orgullo. Miguel, ahora de 10 años, se convirtió en el aprendiz no oficial de don Pepe en la panadería. Observaba cada movimiento del panadero, aprendiendo a amasar, a hornear, a sentir la masa entre sus dedos. El olor a pan se convirtió en su perfume favorito y soñaba con tener su propia panadería algún día. Don Pepe lo trataba como si fuera su nieto, enseñándole los secretos que había aprendido en 50 años de panadería. «El pan es un arte», le decía, «y tú tienes el talento para ser un maestro». Y Dulce María, ahora de 7 años, creció feliz en el pequeño patio de la casa, jugando con las flores y los pocos juguetes que tenía. Su risa llenaba el hogar, un recordatorio constante de la alegría que aún existía en sus vidas. En la escuela era la favorita de todos. Sus maestros decían que era un rayo de sol, que iluminaba la clase con su presencia. Martina, por su parte, se volvió indispensable en la panadería. Su eficiencia, su dedicación y su buen trato con los clientes la hicieron una empleada valiosa. Doña Elena confiaba plenamente en ella, delegándole cada vez más responsabilidades. Martina no solo trabajaba, sino que también aprendía. Observaba cómo doña Elena manejaba el negocio, cómo interactuaba con los proveedores, cómo mantenía la contabilidad. Su mente, antes enfocada solo en la supervivencia del campo, ahora se abría a nuevas posibilidades. Doña Elena, animada por el progreso de Martina, la inscribió en clases nocturnas de contabilidad y administración de negocios. Al principio, Martina dudó, sintiéndose demasiado mayor y sin la capacidad para aprender cosas nuevas. Pero doña Elena insistió, recordándole su inteligencia y su capacidad de adaptación. «Martina, tienes una mente brillante. Solo necesitas creer en ti misma», le dijo. Con el apoyo de Martín, que la ayudaba con las tareas, Martina se sumergió en los estudios. Descubrió una pasión por los números y la gestión, y sus notas eran excelentes. Su maestro, el profesor García, se sorprendió con su dedicación. «Usted tiene el potencial de ser una excelente administradora», le dijo. Martina trabajaba durante el día en la panadería, cuidaba a sus hijos por la tarde y estudiaba por las noches. Era agotador, pero valía la pena. En la panadería, su rol se expandió. Doña Elena, cada vez más confiada en Martina, le delegó la gestión de los pedidos, la relación con los proveedores y la supervisión del personal. Martina demostró ser una líder natural, combinando su ética de trabajo con una empatía genuina hacia sus colegas. La panadería no solo prosperaba bajo su gestión, sino que también se convirtió en un lugar de trabajo más armonioso y eficiente. Martina implementó mejoras en los procesos. Creó un sistema de inventario que evitaba el desperdicio. Negoció mejores precios con los proveedores sin comprometer la calidad. Capacitó a los empleados nuevos con paciencia y dedicación. Cuando Carmen tuvo un problema personal, Martina la cubrió sin quejarse. Cuando don Pepe se enfermó, Martina asumió sus responsabilidades además de las suyas. Los clientes notaban el cambio. La panadería se convirtió en un lugar donde la gente no solo venía por el pan, sino por la atmósfera cálida y acogedora. Martina saludaba a cada cliente por su nombre, recordaba sus preferencias, preguntaba por sus familias. «Esta panadería es especial», decían los clientes, «porque los que trabajan aquí realmente se preocupan». Pero aún así, en los momentos tranquilos, cuando estaba sola en el jardín o acostada en la cama por la noche, Martina sentía una sensación de inseguridad. ¿Cuánto tiempo duraría esto? ¿Cuándo terminaría la bondad de doña Elena? ¿Qué pasaría si algo sucedía? Estos pensamientos la atormentaban, aunque intentaba no mostrarlos a sus hijos. Sin previo aviso, Ricardo regresó a la ciudad. Era un hombre de unos 42 años, con una ambición desmedida y un corazón frío. Había vivido lejos durante años,
manejando negocios propios que, según los rumores, no siempre eran del todo limpios. Su regreso fue como una sombra que se extendió sobre la panadería y la casa de Martina. Ricardo no compartía la generosidad de su madre. Veía a Martina y a sus hijos como una carga, una caridad innecesaria que drenaba los recursos de la panadería. Para él, la bondad de doña Elena era una debilidad, y la presencia de Martina en la casa de sus abuelos un insulto a la familia. Su resentimiento era profundo, casi visceral, como si la existencia de Martina fuera una afrenta personal a su autoridad. Ricardo había crecido con una madre que lo amaba profundamente, pero que también lo había criado sin límites. Cuando era niño, doña Elena le había dado todo lo que pidió. Cuando fue adulto, esperaba que el mundo hiciera lo mismo. Pero el mundo no funcionaba de esa manera, y Ricardo culpaba a su madre por no haberlo preparado para la realidad. Ahora veía la panadería como su herencia, algo que le pertenecía por derecho de sangre. Desde el primer momento, Ricardo trató a Martina con un desprecio apenas velado. Sus miradas eran frías, sus palabras cortantes. Hacía comentarios despectivos sobre su origen rural, sobre sus hijos, sobre su dependencia de su madre. «Mira a esta campesina», decía en voz lo suficientemente alta para que ella escuchara, «jugando a ser gerente de un negocio que no entiende. Es como ver a un mono intentando jugar ajedrez». Sus palabras eran como puñaladas, diseñadas para herir. Martina, acostumbrada a la amabilidad de doña Elena y sus colegas, sintió la punzada de la hostilidad como un cuchillo en el pecho. Intentó ignorarlo, mantener la cabeza baja, pero Ricardo no se detuvo. Su crueldad era sistemática, calculada. Parecía disfrutar viendo sufrir a Martina, como si su dolor fuera un entretenimiento para él. El sabotaje comenzó de forma sutil. Una mañana, Martina llegó a la panadería para encontrar que Ricardo había cambiado los horarios sin avisarle. Los proveedores llegaron a una hora en la que ella no estaba, y los pedidos se perdieron. Doña Elena, preocupada, preguntó qué había sucedido. Martina explicó lo ocurrido, pero sintió vergüenza, como si fuera su culpa. Ricardo, con una sonrisa falsa, dijo, «Madre, simplemente intentaba modernizar los procesos. Martina no está acostumbrada a estos cambios. Quizás es demasiado para ella. Después de todo, solo es una campesina sin educación». Las palabras de Ricardo se clavaron en Martina como púas. ¿Era verdad? ¿Era demasiado para ella? ¿Estaba fallando? Comenzó a dudar de sí misma, a cuestionar cada decisión que tomaba. Luego vinieron los accidentes. Las herramientas desaparecían de sus lugares habituales. Los ingredientes se mezclaban incorrectamente. Una vez, Martina encontró sal en el azúcar, lo que arruinó un lote completo de pan. Ricardo, al verlo, levantó las manos con falsa preocupación. «Qué lástima. Parece que alguien fue descuidado. Estos errores nos cuestan dinero, madre. No podemos permitirnos este tipo de negligencia». Martina sabía que no había sido un accidente, pero no tenía pruebas. Otra vez Ricardo cambió la temperatura del horno sin decirle a nadie. El pan salió quemado. «Martina, ¿qué pasó aquí?», preguntó doña Elena, confundida. Martina no sabía qué decir. No quería acusar a Ricardo sin pruebas, así que simplemente dijo, «Fue un error mío, lo siento». Pero en su interior sabía la verdad. Pero lo peor no eran los sabotajes materiales. Lo peor era la campaña psicológica que Ricardo orquestaba. Comenzó a sembrar dudas sobre la competencia de Martina entre los clientes. Cuando ella atendía, él se acercaba y susurraba comentarios como, «Pobre mujer, hace lo que puede con su educación limitada». Los clientes, confundidos, comenzaron a pedir que los atendiera Carmen en lugar de Martina. Las ventas que Martina generaba disminuyeron, no porque ella fuera incompetente, sino porque Ricardo saboteaba su trabajo. Una cliente regular, la señora Mendoza, que había sido amable con Martina durante meses, de repente comenzó a ser fría. «Prefiero que me atienda Carmen», dijo un día, sin explicación. Martina se sintió rechazada, aunque no sabía por qué. Más tarde, se enteró de que Ricardo le había dicho a la señora Mendoza
que Martina había cometido un error en su pedido anterior, algo que nunca había sucedido. Luego vino la campaña contra los niños. Ricardo les decía cosas crueles cuando Martina no estaba cerca. A Martín le dijo: «Tu madre es una aprovechada. Mi madre es demasiado blanda para verlo, pero yo sé la verdad. Ella solo te usa para obtener simpatía». Las palabras penetraron profundamente en Martín, quien ya cargaba con la responsabilidad de ser el hombre de la casa. Comenzó a cuestionarse si su madre realmente merecía su apoyo. A Laura le susurraba: «¿Sabes? Tus dibujos no son tan buenos como crees. Solo mi madre te anima porque siente lástima de ti. Eres mediocre como tu madre». Laura, que estaba comenzando a creer en su talento, se desmoralizó. Comenzó a dudar de sus habilidades artísticas, a esconder sus dibujos. Miguel, el más sensible, fue el que más sufrió. Ricardo lo humillaba constantemente en la panadería, criticando su trabajo, diciéndole que nunca sería un verdadero panadero, que era un campesino ignorante como su madre. Una vez, cuando Miguel estaba aprendiendo a hacer pan, Ricardo deliberadamente le hizo un comentario cruel en frente de los clientes. «Mira cómo este niño campesino intenta hacer pan. Es como ver a un mono intentando tocar un instrumento musical». Los clientes rieron y Miguel se sonrojó de vergüenza. Ese día no quiso volver a la panadería. Dulce María, la más pequeña, simplemente le tenía miedo. Cuando Ricardo entraba en una habitación, ella se escondía detrás de Martina, temblando. Esto rompía el corazón de Martina, quien veía cómo la alegría de su hija se apagaba poco a poco. Una vez, Ricardo le dijo a Dulce María: «Tu madre es pobre y nunca tendrán nada. Siempre serán basura». Dulce María lloró durante horas, sin entender completamente lo que significaban esas palabras, pero sintiendo el veneno en ellas. Martina intentó hablar con doña Elena sobre lo que estaba sucediendo, pero se encontró con un obstáculo inesperado: su propia culpa y su sentido de gratitud. Cada vez que pensaba en quejarse, una voz interior le susurraba: «¿Quién eres tú para quejarte? Doña Elena te salvó de la calle. ¿Cómo puedes causar conflicto en su familia? Ricardo es su hijo, su sangre. Tú solo eres una extraña que ella acogió por caridad». Esta creencia, profundamente arraigada en Martina, la paralizaba. Se culpaba a sí misma por los problemas. Pensaba que si fuera mejor, más competente, más digna, Ricardo no la trataría así. Pensaba que tal vez tenía razón, que ella era una carga, que estaba aprovechándose de la bondad de doña Elena. Además, Martina sentía una deuda infinita con doña Elena. Cada noche, después de trabajar, se quedaba despierta pensando en formas de retribuir la bondad que había recibido. Comenzó a trabajar horas extras sin cobrar, limpiando la panadería hasta altas horas de la noche. Preparaba comidas especiales para doña Elena, intentando cuidarla como si fuera su propia madre. Reparaba cosas en la casa, mejoraba el jardín, todo sin pedir nada a cambio. Era como si estuviera en una deuda eterna, una que nunca podría saldar completamente. Un día, mientras Martina trabajaba en la panadería, Ricardo se acercó a ella con un documento en la mano. «Martina», dijo con una sonrisa falsa, «mi madre me ha pedido que te muestre esto. Es un contrato de alquiler para la casa. Resulta que ella quiere formalizarlo. El alquiler será bueno, bastante alto. Creo que será difícil para ti pagarlo con tu salario actual». Martina tomó el papel con manos temblorosas. El alquiler era exorbitante, casi el doble de lo que ganaba. Su corazón se hundió. Sabía que esto era una mentira, que doña Elena nunca le haría esto, pero la duda se instaló en su mente. ¿Y si Ricardo tenía razón? ¿Y si doña Elena, después de todos estos años, finalmente se daba cuenta de que Martina era una carga? ¿Y si había decidido que era hora de que Martina pagara por el privilegio de vivir en su casa? Martina guardó el documento, incapaz de confrontar a Ricardo. Esa noche no durmió. Se sentó en el porche de la casa, mirando el jardín que había cultivado con tanto amor, y sintió que todo se desmoronaba. No era la amenaza directa de Ricardo lo que la quebraba, sino la lenta erosión de su confianza en sí misma, la sensación de que, sin importar cuánto trabajara,
Cuanto se sacrificara, nunca sería suficiente. Nunca podría pagar la deuda de gratitud que sentía. Los días siguientes fueron cada vez peores. Ricardo intensificó sus ataques. En la panadería comenzó a criticar públicamente el trabajo de Martina frente a los clientes. «Mira cómo Martina amasa el pan», decía con tono burlón, como si estuviera en el campo, sin técnica, sin fineza. No es de extrañar que algunos clientes se hayan ido a otras panaderías. Los clientes, incómodos, comenzaron a evitar la panadería. Las ventas bajaron y Ricardo culpaba a Martina. «Madre, creo que es hora de que Martina se vaya», dijo Ricardo un día, cuando doña Elena estaba cerca. «Está arruinando el negocio, los clientes se quejan, las ventas están bajando. Tal vez fue un error traerla aquí». Doña Elena lo miró con confusión. «Ricardo, eso no es verdad. Martina es una de nuestras mejores empleadas». Pero la semilla de la duda había sido plantada. Don Pepe, Carmen y Luis intentaron defenderla, pero Ricardo era astuto. Les dijo que si seguían apoyando a Martina, él hablaría con doña Elena sobre reducir sus salarios. El miedo a perder sus trabajos hizo que se distanciaran, aunque no de corazón. Martina lo entendía, pero el aislamiento se profundizaba. Se sentía sola, incluso rodeada de gente. Luego vino el golpe más bajo. Ricardo forjó un recibo, mostrándole a doña Elena que Martina había estado robando dinero de la caja. Cuando doña Elena le preguntó a Martina al respecto, Martina quedó en shock. Ella nunca había robado nada, pero la duda estaba sembrada. Doña Elena, confundida, no sabía a quién creer. Ricardo presentó pruebas falsas, números que no cuadraban, todo cuidadosamente orquestado. «Madre, he estado revisando los registros», dijo Ricardo con una expresión de preocupación fingida, «y he notado que faltan cantidades significativas de dinero». Al principio no quería creer que fuera Martina, pero los números no mienten. «Mira aquí», señaló números falsificados en un papel, «y aquí. Es evidente que ha estado robando durante meses». Martina intentó defenderse, pero las palabras se atascaban en su garganta. «Doña Elena, yo nunca... no he robado nada», dijo débilmente. Pero su voz no era convincente, ni siquiera para ella misma. Estaba tan acostumbrada a sentirse culpable que casi creía que era verdad. Doña Elena miró a Martina con una mezcla de confusión y dolor. «Martina, ¿es verdad?», preguntó. Martina vio la duda en los ojos de la mujer que la había salvado, y algo se rompió en su interior. No podía soportar ver ese dolor, esa desconfianza. Aunque sabía que era inocente, la culpa que sentía por causar conflicto en la familia de doña Elena era más fuerte que su necesidad de defenderse. «Doña Elena», dijo Martina con la voz quebrada, «si usted cree que he hecho algo malo, lo siento. No era mi intención, quizás es mejor que me vaya. No quiero causar más problemas en su familia». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, como si su sentido de culpa y su creencia de que era una carga finalmente hubieran ganado. Doña Elena, confundida por la acusación de Ricardo y por la reacción sumisa de Martina, no supo qué hacer. Amaba a Martina, pero también amaba a su hijo. El conflicto la estaba destrozando. «Martina, espera, no quiero que te vayas. Necesitamos hablar de esto», dijo, pero Martina ya se había ido a su cuarto. Sin que Martina lo supiera, doña Elena estaba en la sala escuchando todo a través de la puerta entreabierta. Había escuchado a Martina llorar en silencio, había escuchado sus susurros de culpa y desesperación. Y en ese momento, finalmente vio la verdad sobre lo que su hijo había hecho. Martina pasó los siguientes días en un estado de aturdimiento. Durante el día, trabajaba en la panadería como si nada sucediera, aunque cada movimiento le costaba un esfuerzo sobrehumano. Por las noches, se quedaba despierta, haciendo cálculos desesperados en un cuaderno viejo, intentando encontrar una solución que no existía. No tenía ahorros suficientes para un depósito de alquiler en otro lugar. No tenía referencias de trabajo que le permitieran conseguir un empleo mejor pagado. Y lo más importante, no tenía a dónde ir. La idea de volver a las calles, de ver a sus hijos durmiendo en bancos de parques nuevamente, la aterraba. Pero la idea de causar más problemas a doña Elena la aterraba aún más. Martina tomó una decisión silenciosa,
Una decisión que solo ella conocería. Se iría voluntariamente. No esperaría a que Ricardo la echara. Se iría antes, para que doña Elena no tuviera que presenciar la humillación, para que no tuviera que elegir entre su hijo y ella. Era lo correcto, lo noble, lo que una persona verdaderamente agradecida haría. Comenzó a prepararse en secreto. Vendió algunas de sus pocas pertenencias personales, un collar que había heredado de su madre, un anillo que Antonio le había dado. El dinero era muy poco, pero cada peso contaba. Pidió prestado dinero a Carmen, quien, aunque asustada por Ricardo, aún sentía compasión por Martina. «¿Para qué lo necesitas?», preguntó Carmen. Martina no pudo decirle la verdad. «Para emergencias», respondió vagamente. Empezó a buscar trabajo en otros lugares, pero sin esperanza real. Cada puerta que se cerraba confirmaba lo que ya sabía, sin referencias, sin experiencia en la ciudad, sin un hogar fijo, nadie la contrataba. Un restaurante le dijo que podría trabajar como limpiadora, pero el salario era tan bajo que no podría ni pagar un albergue. Una fábrica le ofreció trabajo, pero requería que trabajara de noche, lo que significaba que no podría cuidar a sus hijos. Martina también comenzó a preparar a sus hijos emocionalmente, sin que lo supieran. Les hablaba sobre la importancia de ser fuertes, de apoyarse mutuamente. «La vida es dura a veces», les decía, «pero si nos tenemos los unos a los otros, podemos superar cualquier cosa». Martín, con su inteligencia, comenzó a sospechar que algo estaba mal. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntaba. Martina sonreía débilmente y decía que sí, pero sus ojos traicionaban la mentira. Una semana después de que doña Elena escuchara la verdad a través de la puerta, Martina fue a hablar con ella. La encontró en su pequeña habitación, sentada en una silla, mirando por la ventana. Parecía haber envejecido años en solo días. El conflicto con su hijo, la confusión sobre Martina, todo la estaba consumiendo. «Doña Elena», dijo Martina suavemente, «he decidido irme. No quiero causar más problemas en su familia. Ricardo tiene razón en algunas cosas. Esta casa es demasiado valiosa para nosotros, y yo no puedo seguir siendo una carga para usted». Doña Elena se giró, sus ojos llenos de lágrimas. «Martina, no. Por favor, no te vayas. Yo sé que Ricardo está mintiendo. Yo sé que tú nunca robarías. Yo te conozco tu corazón». «Pero es su hijo, doña Elena», respondió Martina, su voz temblando. «Y yo solo soy alguien a quien usted acogió por caridad. No tengo derecho a causar conflicto entre ustedes. Usted ya ha hecho demasiado por mí, por mis hijos. Nunca podré pagarle lo que ha hecho. Así que es mejor que me vaya. Así usted puede vivir en paz sin tener que elegir». Doña Elena intentó protestar, pero Martina ya se había ido. Esa noche, Martina empacó lo poco que tenía. No llevó mucho, solo lo esencial. Los juguetes de los niños, algunas ropas, las fotografías de Antonio. Dejó la casa limpia, perfecta, como si nunca hubiera estado allí. Dejó una nota en la mesa de la cocina. «Querida doña Elena, no tengo palabras para expresar mi gratitud por todo lo que ha hecho por mí y por mis hijos. Usted nos salvó cuando estábamos perdidos, pero he decidido que es hora de que sigamos adelante solos. No quiero ser la causa de conflicto en su familia. Espero que entienda que esta es la decisión correcta. Le deseo toda la felicidad del mundo. Nunca la olvidaré. Con todo mi amor y gratitud, Martina». Antes de partir, Martina pasó por la panadería una última vez. Fue temprano en la mañana, antes de que abrieran. Se sentó en la cocina, respirando el aroma a pan que se había convertido en parte de ella. Tocó las mesas donde había trabajado, los hornos donde había aprendido tanto. Lloró silenciosamente, permitiéndose un momento de debilidad antes de tener que ser fuerte nuevamente. Pasó su mano sobre la mesa de madera maciza que don Pepe le había regalado. Recordó cómo él la había mirado cuando la entregó, con los ojos llenos de esperanza. Recordó a Carmen enseñando a sus hijos juegos de la ciudad. Recordó a Luis reparando la casa, a Miguel aprendiendo a hacer pan, a Laura pintando, a Martín estudiando. Recordó a doña Elena sonriendo,
creyendo en ella cuando ella no creía en sí misma. Y luego, con el corazón roto, se fue. A las 5 de la mañana, con sus 4 hijos dormidos en sus brazos y en una carretilla que había pedido prestada, Martina salió de la casa. No miró hacia atrás. No podía. Si lo hacía, sabía que se derrumbaría completamente y no tendría la fuerza para seguir adelante. Los primeros días fueron un caos. Martina y sus hijos durmieron en un albergue temporal, un lugar sucio y peligroso que era lo único que podía permitirse. El albergue estaba dirigido por un hombre llamado Señor Fuentes, que era amable, pero no podía ofrecer mucho. Las habitaciones eran pequeñas, con camas duras y sábanas que olían a moho. Había cucarachas en las paredes y ratas en el sótano. Los niños estaban aterrorizados. Martín, el mayor, entendía lo que había sucedido y su rostro reflejaba una madurez que no debería tener a su edad. Preguntaba constantemente si había hecho algo malo, si era su culpa que se fueran. Martina lo abrazaba y le decía que no, que nada era su culpa, pero sabía que sus palabras no eran completamente convincentes. Laura lloraba en silencio. Sus dibujos, que había dejado en la casa, se habían quedado atrás. Martina había intentado llevarlos, pero no había espacio. Laura se sentía como si hubiera perdido una parte de sí misma. Preguntaba constantemente si volverían a la casa, si volvería a ver a doña Elena. Martina no sabía qué decir. Miguel se volvió agresivo, peleando con otros niños en el albergue. Martina sabía que estaba procesando su dolor a través de la rabia. Lo abrazaba después de cada pelea, diciéndole que entendía, que estaba bien estar enojado, pero en su interior estaba destrozada viendo sufrir a su hijo. Dulce María simplemente se aferraba a su madre, sin entender por qué habían dejado la casa bonita. Preguntaba constantemente dónde estaba doña Elena, cuándo volverían. «Pronto, mi amor», decía Martina, aunque no creía que fuera verdad. Martina trabajaba donde podía, limpiando casas, lavando ropa, haciendo trabajos temporales que pagaban muy poco. Cada día era una lucha por conseguir dinero suficiente para comida y para mantener a sus hijos en el albergue. Había vuelto a los días más oscuros, pero esta vez llevaba consigo la culpa adicional de creer que era su culpa, que había fracasado nuevamente. Una vez, mientras limpiaba una casa, la dueña le preguntó por qué estaba tan triste. Martina no pudo evitar contar su historia. La mujer la escuchó con compasión. «Eres una buena madre», le dijo, «haciendo lo que sea necesario para cuidar a tus hijos. No deberías sentirte culpable». Pero Martina no podía dejar de sentirse culpable. Pasaban los días y Martina se hundía más en la desesperación. Veía a sus hijos sufrir y sabía que era su culpa. Debería haber sido más fuerte. Debería haber confrontado a Ricardo. Debería haber confiado en doña Elena, pero en cambio había huido como una cobarde. Una mañana lluviosa, Martina estaba limpiando habitaciones en un hotel barato cuando alguien la llamó. Era Luis, el repartidor. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y urgencia. «Martina», dijo, «doña Elena te está buscando. Por favor, tienes que venir conmigo. Hay algo que necesitas saber». Martina sintió miedo. ¿Había algo malo con doña Elena? ¿Estaba enferma? ¿Estaba furiosa con ella? Con el corazón acelerado, dejó su trabajo y fue con Luis. Él la llevó a un pequeño café, donde doña Elena estaba esperando. Cuando Martina vio a doña Elena, se derrumbó. Las lágrimas fluyeron sin control. Doña Elena la abrazó, y durante un largo tiempo, simplemente lloraron juntas. «Martina», dijo doña Elena, su voz firme pero llena de emoción. «Necesito que escuches lo que tengo que decirte. Ricardo es un mentiroso, un ladrón, un hombre sin corazón, y yo debería haberlo visto antes. Debería haberte creído, debería haberte protegido». Doña Elena le contó todo, las mentiras de Ricardo, sus sabotajes, cómo había robado dinero de la panadería durante años. Le contó cómo Carmen y Luis, finalmente, le habían revelado la verdad, cómo habían reunido pruebas de sus crímenes. Le contó cómo había echado a su propio hijo de su vida, cómo lo había denunciado a la policía. Pero lo más importante, continuó doña Elena,
tomando las manos de Martina, es que quiero que sepas que tú no eres una carga. Tú nunca fuiste una carga. Eres la hija que siempre quise tener. Eres la persona más fuerte, más valiente, más bondadosa que he conocido. Y lo que hiciste, irte para protegerme del conflicto, eso fue el acto más noble que he visto en mi vida. Pero no debería haber permitido que lo hicieras. Martina, entre lágrimas, intentó hablar, pero doña Elena continuó. Quiero que regreses, no como empleada, no como alguien que debe pagar una deuda, sino como mi familia, como la hija que eres. La casa es tuya, Martina, legalmente. He hablado con un abogado, he hecho los papeles. Es tuya para ti y para tus hijos, para siempre. Nadie puede quitártela. Martina no podía hablar. El alivio, la gratitud, la alegría y el dolor se mezclaban en su interior, amenazando con abrumarla. Doña Elena continuó. Y la panadería quiero que seas la gerente. Quiero que construyas algo que sea completamente tuyo, algo que nadie pueda quitarte, porque mereces eso, Martina. Mereces tener algo que sea completamente tuyo. El regreso a la casa fue como despertar de una pesadilla. Los niños, al ver el jardín nuevamente, al sentir la seguridad del hogar, lloraron de alegría. Martín abrazó a su madre con una fuerza que la sorprendió. Laura corrió al jardín y se tiró en el pasto, riendo y llorando al mismo tiempo. Miguel buscó a don Pepe, quien lo recibió con un abrazo y pan recién horneado. Dulce María simplemente sonrió, esa sonrisa que Martina creía haber perdido para siempre. Pero Martina sabía que no podía simplemente regresar a la vida anterior. Necesitaba hacer algo, necesitaba demostrar que merecía esto, que no era una carga. Así que se sumergió en el trabajo con una determinación renovada. Bajo la dirección de Martina, la panadería se transformó. No solo recuperó los clientes que había perdido, sino que atrajo a nuevos. Martina introdujo nuevas recetas, mejoró los procesos, creó un ambiente que era cálido y acogedor. La panadería se convirtió en un lugar donde la gente no solo venía por el pan, sino por la sensación de familia, de comunidad. Martina también se aseguró de que doña Elena fuera cuidada. Cada mañana le preparaba un desayuno especial. Cada noche se sentaba con ella y escuchaba sus historias. Cuando doña Elena enfermaba, Martina la cuidaba como si fuera su propia madre, porque en muchos sentidos doña Elena era su madre. Los años pasaron, trayendo consigo una prosperidad que Martina nunca habría imaginado en sus días más oscuros en el campo. La panadería se expandió, abriendo nuevas sucursales en otros barrios, siempre manteniendo la calidad y el espíritu familiar que Martina había cultivado. Martina se convirtió en una empresaria respetada, una figura inspiradora en la comunidad, conocida no solo por su éxito, sino por su generosidad y su historia de superación. Sus hijos crecieron y se convirtieron en adultos exitosos y felices. Martín, el ingeniero, regresó a la ciudad después de sus estudios para ayudar a su madre con la expansión del negocio, aplicando sus conocimientos para optimizar la producción y la logística. Laura, la artista, abrió su propia galería de arte, exhibiendo sus obras y las de otros talentos locales, y su arte a menudo reflejaba la belleza de la vida cotidiana y la resiliencia del espíritu humano. Miguel, el panadero, se convirtió en el maestro panadero de la cadena, creando nuevas delicias que atraían a clientes de todas partes. Su pasión por el pan era tan grande como la de don Pepe, quien se retiró orgulloso, viendo su legado continuar en Miguel. Dulce María, la más pequeña, estudió medicina y se dedicó a servir a las comunidades más necesitadas, llevando la compasión y el cuidado que había recibido de su madre a quienes más lo necesitaban. La casa de los abuelos de doña Elena, ahora propiedad de Martina, se convirtió en el corazón de la familia. Era un lugar de reuniones, de celebraciones, de risas y de recuerdos. El jardín de Martina florecía con más esplendor que nunca, un oasis de paz en medio de la bulliciosa ciudad. Doña Elena, ya anciana, vivía sus últimos años rodeada del cariño de Martina y sus hijos, viendo con orgullo cómo su acto de bondad había transformado tantas vidas. Una tarde, mientras estaban sentadas en el porche, doña Elena tomó la mano de Martina. Martina,
dijo con voz débil. Nunca olvides que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la bondad que damos y en el amor que construimos. Martina asintió, las lágrimas asomando a sus ojos. Había aprendido que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de levantarse después de cada caída. Había aprendido que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón, de aquellos que te apoyan, te valoran y te ayudan a florecer. Una semana después, doña Elena falleció pacíficamente en su sueño. Martina la encontró por la mañana, con una sonrisa en el rostro, como si estuviera soñando algo hermoso. Martina lloró, pero no fue un llanto de desesperación, fue un llanto de gratitud, de amor, de despedida a alguien que había sido su salvadora, su mentora, su madre. En el funeral, cientos de personas asistieron. Personas que doña Elena había ayudado a lo largo de los años, personas que Martina había ayudado, personas que habían sido tocadas por la bondad que había comenzado con un simple acto de compasión en un banco de parque. Querida amiga, querido amigo, si has llegado hasta aquí, es porque la verdadera historia de Martina ha tocado algo profundo en tu alma. No es la historia de una mujer que resistió a la adversidad con un puño levantado. Es la historia de una mujer que fue quebrantada, que fue humillada, que fue traicionada, y que aún así encontró la fuerza para seguir adelante. Pero más que eso, es la historia de lo que sucede cuando la bondad se encuentra con la vulnerabilidad. Es la historia de cómo un acto simple de compasión puede transformar no solo una vida, sino generaciones. Martina no fue una heroína que derrotó a sus enemigos con valentía. Fue una mujer que en sus momentos más oscuros eligió la dignidad sobre la venganza. Eligió la gratitud sobre el resentimiento. Y aunque esa elección la llevó a sufrir más, también la llevó a un lugar de paz que nunca habría alcanzado de otra manera. ¿Sabes cuál es la verdadera lección de la historia de Martina? No es que debas permitir que otros te pisoteen. No es que debas sacrificarte infinitamente. La verdadera lección es que la bondad que recibes no es una deuda infinita, sino una semilla que debe ser plantada nuevamente. Martina pasó años sintiéndose culpable, sintiéndose como si debiera pagar eternamente por la bondad de doña Elena. Pero lo que finalmente aprendió es que la mejor forma de honrar la bondad que has recibido no es vivir en deuda eterna, sino pasar esa bondad adelante. No es convertirte en esclava de la gratitud, sino en portadora de la compasión. Quizás tú también has recibido bondad de alguien. Quizás alguien abrió una puerta para ti cuando todas las demás estaban cerradas. Y quizás, como Martina, has sentido que nunca podrías pagar esa deuda. Quiero que sepas algo. No necesitas pagar esa deuda. Necesitas transmitirla. La vida de Martina no terminó cuando se fue de la casa de doña Elena. De hecho, en muchos sentidos, fue cuando verdaderamente comenzó, porque fue en esos días oscuros, cuando creía que lo había perdido todo nuevamente, cuando finalmente comprendió que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que das. Y cuando regresó, cuando doña Elena le reveló la verdad, Martina no regresó como alguien que había sido rescatada. Regresó como alguien que había sido transformada. Regresó lista para convertirse en lo que doña Elena había visto en ella desde el principio. Una mujer capaz de cambiar el mundo, una persona a la vez. Si estás leyendo esto en un momento de desesperación, en un momento en el que crees que lo has perdido todo, quiero que sepas que no estás solo. Hay personas en el mundo que, como doña Elena, están esperando la oportunidad de abrir una puerta para ti. Y hay un propósito en tu vida que aún no has descubierto, una razón por la cual seguir adelante. Pero también quiero que sepas algo más importante. Tu valor no depende de lo que otros hagan por ti. Tu valor es intrínseco. Eres digno de amor, de respeto, de oportunidades, simplemente porque existes. No necesitas ganarte el derecho a existir. No necesitas pagar una deuda eterna. Solo necesitas creer en ti mismo, como doña Elena creyó en Martina. Tu historia es única. Tu dolor es válido. Tu lucha es real. Pero también lo es tu capacidad para levantarte, para reconstruir,
para encontrar belleza en los lugares más oscuros. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más valiente de lo que imaginas. Y tu vida, tu verdadera vida, está apenas comenzando. Las semillas que plantas hoy, en los momentos más oscuros, son las que florecerán en los días más luminosos. Y aunque no puedas verlo ahora, aunque el invierno de tu alma parezca interminable, la primavera llegará. Siempre llega, porque así es la vida. Un ciclo eterno de pérdida y renovación, de dolor y sanación, de soledad y comunidad. Y tú, como Martina, tienes todo lo que necesitas para florecer. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ser lo suficientemente bueno. Solo necesitas estar dispuesto a intentarlo, a levantarte una más vez, a creer que mereces una vida hermosa. La bondad que recibes hoy es la bondad que darás mañana. El amor que te rodea ahora es el amor que compartirás después. La esperanza que encuentras en este momento es la esperanza que sembrarás en otros. Este es el ciclo eterno de la humanidad, el ciclo que mantiene el mundo girando, que mantiene viva la compasión. Martina aprendió que la vida no se trata de lo que pierdes, sino de lo que construyes después de la pérdida. No se trata de cuántas veces caes, sino de cuántas veces te levantas. No se trata de ser invulnerable, sino de ser resiliente. Y así, querida alma valiente, te dejo con esta verdad. Eres más que tu dolor. Eres más que tus circunstancias. Eres más que lo que otros creen de ti. Eres un ser humano hermoso, valioso, digno de amor y de una vida plena. Tu historia aún se está escribiendo. Cada día es una nueva página, una nueva oportunidad para ser valiente, para ser amable, para ser fuerte. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas puertas se hayan cerrado en tu cara, siempre hay una puerta esperando ser abierta. Y cuando la encuentres, cuando alguien te ofrezca su mano, no tengas miedo de tomarla. Que la historia de Martina sea un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz esperando ser descubierta. Que sea un testimonio de que la bondad existe, que la compasión es real, que el amor puede transformar vidas, y que, cuando encuentres tu propio momento de Doña Elena, cuando alguien abra una puerta para ti, recuerdes esta historia y sepas que no estás solo. Que sepas que hay millones de personas que han estado donde tú estás, que han sentido lo que tú sientes, que han superado lo que tú estás superando. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más digno de lo que imaginas. Y tu vida, tu verdadera vida, está apenas comenzando. Con todo mi amor y esperanza, la voz de Martina que vive en cada uno de nosotros.